ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Véanos a través de Verizon Canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, de costa a costa en Estados Unidos. Un gusto saludarles, gracias amigos por estar en sintonía de ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el mundo. Saludamos también a los que nos ven a través de Verizon, el canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, de costa a costa y frontera a frontera en todos los Estados Unidos. Igualmente a los que nos ven a través de las distintas plataformas de redes sociales como ITV El Salvador. Bueno, hoy vamos a hablar un análisis así de la realidad salvadoreña y también internacional, las perspectivas también de las nuevas gestiones de gobierno y también sobre los proyectos literarios que tiene aquí nuestro invitado. Y él es Max Herrador, él es periodista y escritor salvadoreño. Un gusto tenerlo aquí en ITV. Gracias Luis por invitarme y bueno, aquí estamos a las órdenes para contestar tus preguntas y un saludo a la diáspora, en especial a tanta gente valiente y luchadora que hay fuera del país. Por cierto, en tus escritos leía también de la diáspora, la necesidad de atenderlos, de votar que necesitaban ellos. Eso era hace 10 años. Sí, sí. Bueno, y ahora, ¿cómo se siente eso también, después de 10 años, verlo realidad al menos en parte? Bueno, en realidad creo de que nos están dando quizás la verdadera remesa que el pueblo salvadoreño siempre ha anhelado. Y digo verdadera remesa porque la remesa no simplemente puede ser de dinero, también puede ser una remesa moral, una remesa intelectual, una remesa cultural, porque independientemente el migrante cuando visita y vive en otro país se impregna de otra cultura. Esa cultura la trae de regreso, no solamente cuando viene, sino que también con el contacto con su país natal, que es El Salvador, con su contacto con sus familiares, ya viene con nuevas costumbres, nuevos patrones de conducta. Entonces eso también influye en la cotidianidad del país y esa es una remesa también muy importante que es bueno destacarla. Importante porque la remesa a veces uno solo tiene referencia de dinero o la transferencia, transferencia, pero no, también hay una remesa, es como decíamos, es intangible. Y también hablábamos en un determinado momento con algunas personas que estaban analizando de la migración, cuál es el aporte que los salvadoreños dan hacia los lugares donde están residiendo, no solo su trabajo, sino que también se decía el tiempo que le dan, la atención, por ejemplo, que le dan al cuidar ancianos, al cuidar niños, todo ese tiempo que le dan a ellos, a otras familias, es el que le restan a sus familiares aquí, y ese a veces no se valora. Claro, claro, o sea, esa es también, por eso llamo yo la otra remesa. En más de algunos de mis escritos por ahí lo vas a ver. Efectivamente. Bueno, vamos a regresar al tema que tenemos del análisis de la realidad nacional. Bueno, en sus escritos también, allí usted, antes de que iniciaran los presidentes, Sánchez Serén, el presidente Funes también, y el presidente Bukele, que ya está por terminar sus 5 años, les escribía una carta, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la diferenciación, digamos, entre estos 3 mandatarios y qué se le pedía más o menos a cada una de las cartas? Bueno,
En realidad, sí, en mi plataforma maxserrador.com, ahí podrán encontrar uno de mis libros, el único que es de periodismo de opinión, los demás son cuentos y novelas. En este libro, Periodismo de Opinión, yo hago, que es una compilación de varios artículos que escribí a lo largo de estos últimos 10, 15 años. Usted leyó de esas cartas abiertas que yo solía hacer. Al presidente Funes, en realidad, él dejó de tomar decisiones valientes y decisivas para poder controlar la delincuencia y el crimen organizado, el tráfico de influencias. Él pudo haber enrumbado el país y en realidad tuvo esa oportunidad y no la hizo. Eso básicamente, el presidente Funes. El Salvador tenía muchas esperanzas, él vaticinó esperanzas en su propaganda y en su discurso, y finalmente los cambios no se vieron tangibles. Lejos de eso, se vio retroceder en temas muy importantes, como el tema de las pensiones y muchos temas como el tema cultural, el tema educativo, no dieron esos cambios. En realidad quizás la gente hubiera esperado esos cambios estructurales de país. Una reforma constitucional no hubiera sido nada descabellado hacerlo en ese momento para poder enrumbar el país de una mejor forma. No lo hizo. Hubiera esperado después la gente de que, bueno, quizás no era la persona indicada y lo hubiera hecho el profesor Sánchez Serén, y tampoco lo hizo. Entonces como que le dio continuidad al gobierno de Funes y Funes le dio continuidad al gobierno de Arena. Entonces el gobierno de Tony Saca y de Francisco Flores, y así sucesivamente, ¿va? Pero no pudimos ver los salvadoreños cómo los cambios que necesitaban, y lejos de eso, los problemas se iban agravando, se iban haciendo cada vez más crónicos, llegando al nivel de que ya los jóvenes ya no podían salir de sus mismas casas. Si se equivocaban de una calle a otra cuando se bajaban del autobús, ya peligraba ya su vida. Nosotros vivir en esa zozobra, que la mal llamada renta en los negocios, esto era ya invivible. El Salvador iba en un rumbo de un Estado fallido. Entonces, que venga el presidente Bukele a dar un giro hacia esta situación a la cual estamos viviendo, independientemente, sin entrar en la discusión aún de que si eso es lo más correcto o lo menos correcto, definitivamente algo había que hacer y alguien tenía que tomar esa decisión correcta, valientes, fuertes, alguien tenía que tomar esas decisiones, y eso es lo que esperaba el pueblo salvadoreño y eso es lo que está obteniendo ahora, al final ya de su quinquenio, de su primer periodo. Entonces, ¿qué más podemos explicar, para no extendernos? O sea, en esas cartas se les advertía, mire, se les debe de tomar estas decisiones ya, porque si no se van a agudizar, y eso fue lo que venía ocurriendo. Exacto. Y entonces lo que hubo, digamos, en las dos administraciones anteriores fue administrar la crisis y no superar la crisis. Administrar el caos. Y no precisamente tomar decisiones fundamentales, que las cartas las tenían sobre la mesa. Yo creo de que el hecho de hacer ese atarrayazo y marcar, encerrar a todos los delincuentes, los organismos de inteligencia del Estado, que son bastante nutridos, heredados de la guerra civil, tenían toda la información
Lo que hacía falta era una decisión política. Ahora, esa era la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que no se hizo? ¿Decisión política, incapacidad o interés? Decisión política. Decisión política porque independientemente unas decisiones como esta tienen consecuencias, ¿va? Tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros ya estamos viendo esas consecuencias, sin ahondar mucho en esto. Y esas consecuencias hay que afrontarlas, pues, a partir de decisiones que se tomaron, ¿va? Valentía, digamos, falta de valentía para asumir las críticas que se esperaban. Ajá, cabal, exacto. Ahora, me llama la atención también, por ejemplo, bueno, en el caso del gobierno del FMLN, y en el tema del combate a la delincuencia o al crimen organizado, o a las pandillas, tomando en cuenta de que ellos tenían experiencia, por ejemplo, una experiencia de la guerra, logística de guerra, digamos, la guerrilla. Después asumieron la presidencia y tenían el mando de la Fuerza Armada. Entonces, la experiencia de la guerrilla y la experiencia de la Fuerza Armada, ¿por qué no lograron derrotar a otro enemigo que eran las pandillas? Pues es lo que es decisión política, porque la información de cómo hacerlo lo tenían y era factible hacerlo. Total que vino alguien y sí lo hizo. Entonces, ¿por qué no lo hicieron ellos? Yo no lo sé porque no soy del partido FMLN, ¿va? Pero ahí está la gente que es la que ha juzgado y la que se ha abocado en las urnas, ¿va? Es la que tiene ahorita al actual gobierno donde está, ¿va? Con el poder que le ha dado, ¿va? Que esa es otra discusión, ¿va? Y precisamente esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo interpretan los resultados electorales, el mensaje de los ciudadanos, de los votantes en estas recientes elecciones? Bueno, lógicos porque después de las elecciones del 2019, ¿va? Donde el presidente Bukele fue electo, ¿va? Por primera vez, y 5 años después la oposición pudo haberse reestructurado y haber generado un discurso más coherente. No lo hizo. Entonces, aquí lo que tenemos es un pueblo hasta cierto punto que ha elegido tener un solo partido, porque solo un partido hay. Los demás partidos han caído, los pequeños cayeron en el juego del gobierno de ser oposición, por sí decirse la palabra per se, oposición, oponerse a todo. Entonces no se trataba de eso, ¿va? Y los partidos pequeños que pudieron también marcar cierta diferencia, decidieron aliarse al gobierno como un apéndice, ¿va? de Nuevas Ideas, del partido Nuevas Ideas. Entonces también la gente tomó la decisión de decir, bueno, ¿para qué voy a votar por un partido pequeño si de todos modos tienen el mismo pensamiento del partido de gobierno? Y por otra parte, ya los partidos tradicionales que se oponían jugaban ese rol donde aparecían sus voceros, ¿va? Sus analistas políticos, que todos conocemos. Bueno, a mí no me gusta mencionar nombres, pero con el mismo discurso chocarrero, hasta cierto punto donde ya todos lo sabíamos, ya estaban encasillados y encontrábamos una serie de denuncias atacando el lado fuerte del gobierno, en vez de ser una oposición que apuntalara el lado débil del gobierno. Entonces, como que le faltó estrategia a la oposición, como que no tuvieron la mesura de poder crear una oposición inteligente. Ahora, ¿cómo ve también algunas declaraciones? Son declaraciones políticas
y mensajes, digamos, mediáticos de algunos políticos que dicen, hoy somos la segunda fuerza política, dicen. Hemos quedado en segundo lugar, aunque la distancia, si lo vemos en términos matemáticos, por ejemplo, de una carrera de 0 a 100 metros, el que ganó pues lleva 80 metros adelante y el que segundo lugar lleva 2 metros, o sea, nunca lo va a alcanzar. Si vemos de peso político, que 85 votos a 2 votos, o sea, no tiene peso político, pero dicen que son la segunda fuerza política. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente es fuerza política o cómo se le puede llamar? O la segunda posición, qué sé yo, pero fuerza, no sé si hay... No, fuerza es quizás la segunda fuerza pírrica de la política. No, definitivamente no pudieron, si se hacen llamar segunda fuerza política, no pudieron crear una oposición coherente. Y es lamentable. Y es lamentable, y no lo digo en un análisis como para minimizarlo, sino que lo digo en el análisis como lamentable porque el país, todo país necesita una oposición coherente, una oposición que haga un contrapeso al poder, porque a lo largo de la historia siempre nos hemos dado cuenta de que los poderes absolutos al final... con los años, con las décadas, siempre terminan corrompiéndose. Más que corrompiéndose, la palabra es abusando de su poder, ¿verdad? Que es la parte de la naturaleza de las sociedades y la naturaleza humana, pues, o sea, esto es la historia, esto es hablar con lógica. Nosotros vemos los grandes ejemplos por ejemplo, el porfiriato de México. Porfirio Díaz fue una persona altamente querida, pues, pero al final, a la vuelta de 30 años, ya no era sostenible, ¿verdad? Porque el poder se había hecho tan absoluto que había abuso de poder, ¿verdad? Y así a lo largo de la historia. Por eso es de que los periodos presidenciales se fueron creando en años, en quinquenios, generalmente, ¿va? Y se pueden reelegir siempre y cuando la gente lo quisiese. Eso es en términos generales en el concierto internacional, ¿verdad? Entonces, necesitamos con urgencia una composición de una oposición más coherente. Ahora, la oposición o el sistema de partidos políticos y también la concepción de un partido político de oposición, ¿en qué debe de cambiar? En hacer país, en el sentido común de que las cosas deben ser bien y no oponerse solo por oponerse, porque eso es lo que estamos acostumbrados. Tanto Arena como el Frente lo que hacían en su momento, hace 10 años, hace 5 años, era oponerse al otro partido porque había que oponerse para hacerle la cuña política y decir, no, lo que está haciendo es malo. Aunque fuera bueno. Pero siempre no lo apoyaban y le quitaban sus votos en la Asamblea Legislativa, sencillamente por oponerse, o sea, porque quedara mal. Esa política precisamente es la que debemos de quitarnos. Una oposición debe de ser, cuando digo que es coherente, es una oposición que tenga sentido común al ciudadano, que sea una oposición que si una cosa es buena, ok, apoyémosla, esto es bueno, ¿va? Pero si una cosa es, entonces el ciudadano ve que se están oponiendo a esto porque es malo, y hay otras cosas que sí son buenas y son coherentes, entonces eso las están acompañando. Entonces ese tipo de oposición es la que necesitamos. Falta que la oposición vea realmente el interés de la población y no el interés de grupos o de los partidos. O de los partidos. Es que hay un
cliché que dice, no, si el pueblo no sabe, El Salvador es un país que no es, que no tiene esa sabiduría. Y yo creo que sí, El Salvador es un pueblo muy sabio. Y que no se necesita ciencia para saber. Ajá, hay cosas de sentido común, pero que no se le engaña, al salvadoreño no se le engaña, quizás por la picardía innata que tenemos, por lo astuto y la destreza que tenemos de saber sortear dificultades, pero el salvadoreño común y corriente no se le engaña. Cuando uno va en los buses escuchando, a mí me toca a veces ir fuera de San Salvador y paro la oreja. O en los parques. Ahí sí. Ajá, en los parques, pero la gente no se le engaña. A la gente no se le engaña y tiene una profunda sabiduría popular. A su manera, pero dicen las cosas como... Ajá, cabal. Entonces, y también eso es importante destacarlo porque eso no significa de que hasta cierto punto el gobierno actual tiene un cheque en blanco. No. La gente lo sabe, la gente sabe, está observando. Lo que pasa es que no hay una oposición en la cual poder confiar y decir, no, hay que hacer esto, esto. No, cabal, no hay una. Entonces, por eso es los resultados que vimos en las pasadas elecciones, ¿va? Hubo un nivel de abstencionismo también que se incrementó. En la segunda. Ajá, exacto. Entonces, en ambas hubo un nivel, o sea, si uno va midiendo el nivel de abstencionismo, esto va creciendo. Discutible, hay muchas personas que se dijeron, no, ¿para qué voy a ir a votar si de todos modos ya va a ganar el hombre? ¿Va? O si o quería que solo el presidente, de ahí lo demás. Ajá, cabal. Entonces, pero igual, ante una mala estrategia de una oposición que en su discurso no terminó de evolucionar y a la vez una recomposición de país, ¿va? Los resultados que vimos fue lo que hemos observado, ¿va? Ahora, algo que vemos siempre, y no sé cómo se puede explicar, por ejemplo, los partidos políticos dicen, incluso se ponen los nombres, Alianza tal, el partido Unidad no sé qué, y todo lo que encierran sus valores, sus principios de los partidos, que se supone que es lo que tienen que reflejar o representar hacia la sociedad, es lo que menos se cumple dentro de los partidos políticos y dentro de los dirigentes o de los militantes. ¿Por qué se da eso? ¿Y cómo se puede cambiar? Si yo digo que es, por decir, alianza por la unidad, ni tengo alianza, ni tengo unidad. Bueno, la naturaleza de un partido político es su ideología, ¿verdad? Entonces, personas que tienen un determinado pensamiento se agremian y fundan un partido. Eso en teoría. Pero lo que vemos muchas veces son personas que tienen intereses comunes, ¿verdad? Más allá de los ideológicos. Entonces, lo que vemos es eso, una amalgama de intereses que se juntan para fundar un partido y buscar el poder, buscar una cuota de poder. Eso tarde o temprano falla, porque un partido político, por esencia, debe defender un pensamiento, una corriente ideológica, para que pueda tener adeptos, no solamente a nivel orgánico, sino que adeptos para que voten por ellos. Pero cuando la gente detecta que hay partidos políticos que están aglutinados por intereses, se pone a pensar, bueno, ¿y a mí en qué me beneficia los intereses de ellos? Entonces, encontramos este fenómeno que usted está señalando. Y por es que a veces la gente no tiene credibilidad en los partidos políticos, debe de cambiar esa estrategia, ya no, digamos, lanzar
por decir algo, propuestas o políticas así a las masas, sino que hoy, dicen algunos analistas también, que hoy es individualizado cada uno de los adeptos a los partidos políticos, no es generalizado, si es que se quiere cambiar. Claro, estamos, o sea, lo que usted está diciendo es que estamos en un concierto internacional, mundial, en donde el líder está obteniendo más protagonismo, ¿verdad?, ante la falta de ideologización de estos grupos, ¿verdad? Entonces, el líder viene y propone y el grupo lo acuerpa, a diferencia de lo que se hubiera esperado, que era el grupo propone un líder y a partir de un planteamiento. Ahora no es, digamos, el partido, sino es la persona. La persona. Pero eso es una tendencia mundial, internacional, no es algo que esté sucediendo solo aquí en El Salvador. ¿Ese es producto de la decadencia del sistema de partidos políticos? ¿O cómo se manejan los partidos políticos? Sí, eso es producto de que la gente dejó de confiar en lo que le llaman los norteamericanos el establishment. Es producto de que la gente dejó de darle esa confianza a la ideología, que sea de izquierda o de derecha, o el pensamiento, o la corriente económica, política que lleva socialdemocracia, si es republicano, eso ya hasta cierto punto dejó de ser, sino que entonces vienen y confían más en la figura, en la palabra, en los gestos de un líder, aunando las tendencias de consumo en el marketing, ¿va?, que ahora la gente tiende a consumir por las emociones, ¿va? No ahora, siempre ha sido eso, que la gente tiende a consumir por las emociones, que es lo que conocemos por el neuromarketing. Entonces el político más hábil sabe eso, entonces empieza a explotarlo como persona, más allá de la explotación de esas tendencias de consumo como partido. Ahora, ¿y eso no lo lograron entender los partidos, en el caso de El Salvador, partidos o dirigentes de partidos tradicionales? El nuevo pensamiento, digamos, la tendencia política de la sociedad y también las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación de la sociedad. Total. El presidente Bukele fue mucho más hábil en estas estrategias, ¿verdad? Todos lo sabemos. Mientras los candidatos tradicionales se quedaban con sus mítines y haciendo su proselitismo tradicional, el actual presidente en su momento manejó las redes sociales de manera exquisita y hizo uso del neuromarketing político, ¿va?, satisfaciendo esas necesidades inherentes que teníamos los salvadoreños. Aquí vivíamos cosas insólitas, secuestraban a nuestros niños, a nuestros jóvenes los secuestraban, y el político tradicional tendía a apachar el ojo ante esa situación, no quería tocar esos temas. Y aquí fue al revés, ¿va? Lo que vimos en el presidente Bukele fue al revés, de que se centró en esos temas que el político tradicional no quería ver, y hizo lo que tenía, lo que hizo, ¿va? Entonces, eso le valió a él ser la persona que es actualmente, por no obviar ese sentimiento que tenía el pueblo salvadoreño, que vivía en zozobra. Entonces lo hizo, y lo hizo a través también tomando decisiones y a la vez manejando su comunicación política en ese sentido, ¿va?, en emociones. O sea, él es muy emotivo, ¿va? Y el neuromarketing precisamente eso es lo que dice. La gente se declina a consumir por emociones.
más que por instinto, más que por racionamiento. Ahora, algunos dirigentes políticos y partidos políticos, digamos, tradicionales, siempre se daba, después de cada elección, que decían, sí, ya entendimos el mensaje, sí, ya interpretamos el mensaje de lo que quiere decir el electorado, la sociedad, y vamos a procesarlo y vamos a responder a las necesidades de la sociedad. Pero ya pasadas las elecciones, digamos, teniendo todo siempre el poder, se olvidaban y seguían haciendo lo mismo. ¿Es parte también de la factura que les pasó? Total, total. Mire el tema, cómo tenían arrinconado. Bueno, sí, la problemática sigue, el tema de las pensiones, ¿va? Eso no se ha solucionado, pero se le ha dado un paliativo que las personas aprecian. En cambio, en los gobiernos anteriores, esos temas no se resolvían, ¿va? O decían de que en el tema, por ejemplo, de seguridad, se decía que iban a pasar generaciones y que lo veíamos a veces casi que imposible. Incluso, bueno, este es en el caso de El Salvador, hubo un caso en Argentina, me parece que un ministro de seguridad decía de que ya habían perdido la batalla y que ya el narcotráfico había ganado la batalla, o sea, una desesperanza y un mensaje derrotista. Derrotista. Sí. Entonces, en el tema de seguridad, por ejemplo, nos decían de que, bueno, iban a pasar generaciones y no se iba. Sí, nosotros, yo tengo un hijo, ¿va? Que en su momento ya está creciendo, pero en su momento adolescente, yo estaba ya buscando, hablando con mi hermano y todo, mira, hay que sacar a este cipote de aquí de El Salvador porque aquí no hay futuro, en el sentido de que si no se le... o sea, no puede andar tranquilo, pues uno no puede vivir con esa zozobra de decir, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué le está pasando? Que no puede tener una vida normal, ni uno ni ellos, por el tema delincuencial de las pandillas. Ser joven es una sentencia de vivir encerrado, de vivir amenazado. Entonces, ahora, después de estos últimos 2 años atrás, 3 años atrás, vemos que esto ha cambiado. Y yo, independientemente, sigo siendo papá, más allá de mis tendencias ideológicas, yo sigo siendo papá, y yo lo que veo es que mi hijo puede andar tranquilo ahora en el país, ¿va? Eso definitivamente... ¿va? Aparentemente son cosas sencillas, pero son cosas fundamentales. Fundamentales Por ejemplo, de la emoción de la persona. Igual que yo, digamos, a mis hijos, iban a estudiar a la universidad, la parada de bus estaba a 2 cuadras, pero tenía que ir todos los días a las 5 de la mañana a dejarlo la parada para que fuera directamente. Exacto. Cuando incluso hay padres que llegaban a dejar a sus hijas, a sus hijos a la universidad y esperar que salieran. O sea, esa es pues sí, es una que, inseguridad. Ajá, y ahora esto ha cambiado. Solos. Pues caminan solos. Eso a ellos les ha cambiado el panorama, y también a la familia como tal le ha cambiado ya sus patrones de conducta, y ya uno ya no. Sin embargo, todavía falta en algunos aspectos. No creo de que este presidente o este gobierno sea perfecto, no. Sencillamente ha hecho las cosas mejor que los anteriores, y eso pues. Ahora, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, bueno, yo digo que esta generación es la generación encerrada, de los encerrados. Cuando estábamos en guerra, muchos padres encerrados porque podría ser quedar en fuego cruzado, podría ser reclutado por la guerrilla o por la Fuerza Armada. Después viene otro encierro por las pandillas, muchos años. Después viene el encierro por la pandemia, otra vez encerrado. Bueno, y ahora por la tecnología, que muchos pasan encerrados en la tecnología, casi que una generación de encerrados. Bueno, ahí ya son temas hasta cierto punto de salud mental, ¿va? Ese es otro punto. Ajá, eso es
punto que a mí me gusta. No, es importante porque ahí es donde se... A mí me gusta escribir el tema sobre salud mental, pero en realidad la conducta de las personas, y especialmente ya que estamos hablando de los jóvenes, debe de cimentarse, debe de culturizarse. De alguna otra forma yo era un periodista como todos, que cubría eventos, tomaba fotos, trabajaba en una agencia de noticias y me di cuenta de que en realidad la solución de este país, más allá de lo que está haciendo el actual gobierno, la solución del país para caminar hacia el desarrollo tiene que pasar por la culturización del pueblo. Tenemos que tener mayores niveles de cultura. No hay pueblo desarrollado en el mundo que no tenga un nivel cultural aceptable. No hay pueblo desarrollado. Entonces, si nosotros queremos ver la luz al final del túnel, tenemos que ser un pueblo culto. Culto en el aspecto educativo y culto en el aspecto de nuestros patrones de conducta aceptables. Y eso se manifiesta, hablábamos antes de entrar al aire, se manifiesta a través del reconocimiento de un artista, de un talento. Bueno, eso es parte de los indicadores. Un artista, un escritor en este país la tiene difícil. Yo me la veo difícil creando productos literarios. Contenido de valor. Contenidos de valor. Y el consumo es mínimo, y cuando uno va al banco y le dicen, mire, ¿y usted qué? Soy escritor, espéreme a un ladito, cuando uno va al banco a pedir un crédito. Eso debe de cambiar también esa visión empresarial. Sí, claro. Uno pone y la gente dispone. Entonces uno crea los productos literarios, en mi caso, y la gente los consume o no. En redes sociales muchos aplausos, muchos likes, pero poco consumo. Y así a nivel de apoyo institucional, sí, mire qué bien, lo felicito, pero poco apoyo concreto. Entonces, eso como que el chip tiene que cambiar, porque si queremos caminar hacia el desarrollo, nuestros artistas, nuestros escritores, tienen que tener un ingreso tan normal como el que tiene un médico, como el que tiene un abogado, como el que tiene cualquier persona. Eso ocurre también en varios artistas, bueno, casi en todo, pero por ejemplo, he hecho algunos reportajes con los circenses, por ejemplo, artistas circenses, ellos no les reconocen su trabajo, y es un artista, digamos, un artista profesional. Lo mismo, va al banco, no es un trabajo, no, lo ven como informal, no lo ven, o sea, como una fuente de ingresos. Entonces, esa política para el desarrollo humano, ese índice debe de cambiar. Debe de cambiar, y eso pasa también por una decisión política, porque si nuestros políticos, nuestros funcionarios, no les termina de entender esa parte, si un pueblo no es culto, definitivamente no vamos a caminar al desarrollo. Okay, bueno, vamos a hacer la primera pausa. Al regresar vamos a hablar también sobre las expectativas de las nuevas gestiones de gobierno, de la Asamblea Legislativa, bueno, del gobierno ejecutivo y también de los municipios o de los alcaldes. Ya regresamos mientras nos tomamos nuestro café Don Onofre, sabor que transforma vidas. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora. Inviértanlo seguro. Llegó la hora de preparar tus impuestos. Ven y sé parte de esta gran familia en Honoria Consulting.
Por más de 15 años nos hemos preocupado por el bienestar de tu familia. Y ahora más que nunca podrás obtener el mejor resultado del DNB. Yo soy Daniel Maya. Llámame 24/7 para poder obtener el mejor reembolso. Miami, baby. It's the Cuban. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. Continuamos en su programa De Cerca de ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el mundo. Bien, vamos a hablar ahora sobre las expectativas de las nuevas gestiones de gobierno. Ya el presidente, bueno, electo Bukele, con amplio apoyo. Hablábamos anteriormente que, bueno, en 2019, digamos, se derrotó el bipartidismo, pero ahora, ¿qué expectativas tiene de la nueva gestión? Ya pasaron, está por concluir 5 años, pero vienen otros 5 años. ¿Cuál es la expectativa y cuál es el principal reto o no sé si hay una carta nueva antes de iniciar? No, me apego a tu pregunta, Luis. Las expectativas, la gente tiene muchas expectativas. ¿Va? La gente, eso es lo que vemos, que la gente tiene muchas expectativas y que el salvadoreño como tal tiene el deseo de caminar hacia el desarrollo. Queremos dejar de ser un país que exporte gente a Estados Unidos y que sea al revés, que venga la gente de Estados Unidos y que traiga su aporte, tanto moral, económico como cultural, para enriquecernos y ser un mejor país. Entonces, ¿qué es la expectativa? Bueno, una de ellas es culturizarnos, educarnos. Hace 50 años, por ejemplo, un fenómeno parecido vivió este país muy peculiar, Singapur, y precisamente Lee Kuan Yew, que fue el líder que también lideró todos estos cambios, lo que hizo fue apostarle fuertemente a la educación. Los profesores dejaron de ser una profesión mal pagada a convertirse a ser una de las profesiones más bien pagadas en el país. El billete como tal de circulación ponían las escenas donde los profesores estaban enseñando a los alumnos. Los profesores, por su parte, tenían que estar cada 5 años actualizándose. Se hizo que el inglés fuera casi el idioma oficial. Entonces, tomó las triadas, que era el equivalente a pandillas en esa época y en ese país, las desaparecieron también, o las llevaron a su mínima expresión, y igual
Vimos esos fenómenos hace aproximadamente 50 años en Singapur. Esperaríamos de que el aporte educativo y cultural se incremente, porque este país, su principal recurso es sus personas, su gente. Ese es el principal recurso de este país, porque nosotros no tenemos yacimientos petrolíferos, auríferos, no tenemos esas grandes extensiones. O sea, somos un país relativamente, bueno, somos pequeños, ¿va? Y nuestro principal Producto Interno Bruto debería de ser la cualificación de nuestra mano de obra, de nuestros técnicos. Deberíamos de exportar conocimiento y crear una industria de servicios altamente capacitada. Eso podría ser la expectativa que al menos una persona que se dedica a las letras, como es tu servidor, me gustaría ver. Ahora, ¿cómo ve? Recientemente el presidente ofreció visas, digamos, a talento, digamos, cualificado a nivel internacional para que puedan venir a ayudar también al desarrollo del país. Aquí también hay bastante talento que se necesita también el apoyo. ¿Cómo combinar esas dos experiencias? Bueno, el nacional y el internacional. Está bien que vengan personas de fuera del país a apoyar, ¿va?, en este tema. Sin embargo, el apoyo a la academia pasa por el fortalecimiento de la Universidad de El Salvador, pasa por que las universidades privadas cumplan con un principio básico, que la educación, tanto en el caso de las universidades privadas, que la educación superior es un bien intangible y es un bien que no puede ser una mercancía como tal, cabal. Tiene que ser un bien regulado porque es algo estratégico para el país. Por lo tanto, un pensum de estudio de una carrera no debería ser tan privatizado como lo vemos ahora, que una universidad tiene el control total del pensum a partir de las fuerzas de la demanda y la oferta que hay en el mercado laboral, sino que debe de haber una regulación más fuerte, en el sentido de que la educación superior y la educación tecnológica es un bien de la nación, ¿va?, y debe de verse así. Que vengan otras personas a apoyar está bien, pero debe de haber un apoyo político decisivo a la academia en El Salvador. Ahora, bueno, siguiendo con el tema de las expectativas de gobierno, por ejemplo, hay una línea abierta y que se mantiene, es la guerra contra las pandillas, ¿verdad? Total. El régimen de excepción. Y el reto es sostenerla en el tiempo, ¿verdad? Esa seguridad. Pero también hay otra línea que es la guerra contra la corrupción. Esta es más lenta y más complicada. ¿Cómo la ves esto? Y el presidente decía también que algo que impide el desarrollo de un país, bueno, una era la inseguridad, pero también es la cultura de la corrupción, que a veces alguien, no solo de dinero, digamos, comete corrupción, impide el desarrollo a un país. Buena pregunta, Luis, y gracias por darme la oportunidad de poder hablar sobre estos temas. En estos dos escenarios hay un fantasma que anda ahí suelto, y es el narcotráfico y el lavado de dinero. En ambos, tanto en las pandillas como en la corrupción generalizada, el narcotráfico anda ahí, ¿va?, y con mucho dinero, ¿va?, en el lavado de dinero y narcotráfico. Entonces, lo que hay que apuntalarle mucho es a estos fenómenos, y son fenómenos que hasta cierto punto exportados, porque no somos ni productores, como lo es Bolivia, como lo es Colombia, productores de drogas, ni somos
altos consumidores como lo es Estados Unidos, ¿va? Sino que aquí es tránsito. Sin embargo, los niveles de consumo también afectan a la familia salvadoreña, pero también esa es otra plática, ¿va? De los niveles de adicciones que hay, cómo sufre la familia salvadoreña. Lo que sí es de que el narcotráfico corrompe políticos. El narcotráfico y el lavado de dinero corrompe políticos a nivel central y a nivel periférico, como las alcaldías, porque ahí por donde pasan las drogas. Entonces ese combate es importante hacerlo, porque le da limpieza, no solamente en salud mental a la gente y limpieza a nivel de corrupción, sino que también una limpieza económica. Una economía más limpia y más clara es una economía donde las fuerzas del mercado compiten con reglas limpias y no aparecen grandes capitales ahí fantasmas de que enturbian estas fuerzas del mercado. Eso lo vemos en el sector inmobiliario, lo vemos también en algunos sectores de servicios también. Entonces, el lavado de dinero y el narcotráfico, casi nadie quiere hablar de esto, pero ahí está latente y hay que combatirlo. Una información también que reveló el presidente cuando inauguró un laboratorio que decía de que antes de entrarle a las pandillas, que iba a estar complicada la economía porque se iba como a desmontar, como a caer la economía que sostenían las pandillas con las rentas, con el tráfico de armas, de drogas, algunos pequeños negocios que se habían apoderado, panaderías, venta de teléfono, bueno, el transporte y todo. O sea, eso, quitar, digamos, esa capa corrupta o esa capa podrida, digamos, de la economía, podría amenazar la economía nacional, decía el presidente, más o menos así interpretando lo que decía. Pero él dice, no, vamos a meterle porque el cáncer, si lo dejamos ahí, se va a corromper. Pero si lo quitamos, vamos a pasar un momento difícil, pero al menos lo quitamos. Entonces, quitó esa franja, digamos, de la economía podrida de las pandillas, y para entrarle a lo que dice usted, al saneamiento más de la economía. Entonces, falta otra capa también que quitar. Claro, esa es la expectativa, como volvemos a tu pregunta, son las expectativas que tenemos, ¿verdad? En el sentido de que es claro pues que no vamos a lograr obtener los resultados que quisiéramos en periodos de años, sino que esto tiene que ir caminando y limpiándose, ¿verdad? Y cuando el presidente dice, vamos a tener alguna medicina amarga, ¿cree que ya la estamos tomando o hace falta? Bueno, se está viendo, se está viendo. Vemos estamos en ese proceso. Que estamos en ese proceso. Y hay que ser un poco acucioso y ver los arrestos que se hacen y que, sin embargo, ahí es donde voy, necesitamos una oposición más, que esté más pendiente de eso, que haga también su trabajo, que haga también su trabajo porque la corrupción no tiene límites, y nadie es perfecto. Ahora, en el campo siempre del órgano ejecutivo, las expectativas que tiene con la política internacional, ¿cómo ve la posición de El Salvador hacia hechos internacionales? A veces, digamos, como que no se quiere meter, digamos, en problemas particulares internos. ¿Cómo lo ve? El Salvador es un país con una economía pequeña. El Salvador es un país que en el concierto de la economía internacional y de la política como tal es ínfimo. Entonces, somos hasta cierto punto, no nos podemos poner a marcar una diferencia porque no somos un país con grandes poderes militares, no somos un país de una economía robusta. Entonces, el mantenerse a la expectativa
y aprovechando el concierto es una posición inteligente. O sea, ¿por qué voy a ir como quien dice, a sudar la calentura ajena si no tengo ni siquiera la potencia económica, potencia militar para incidir en... Y apenas moral, entonces todavía no se ha ganado eso, entonces estar más a la expectativa. Entonces esa política? Sí, creo que es atinado tener una política así de observar las cosas y preocuparse más por lo que está sucediendo aquí, porque El Salvador no tiene poder de influencia. Ni va a cambiar con una opinión. Ni va a cambiar con una opinión. Difícilmente los países que medianamente puedan tener una fuerza en el concierto mundial van a cambiar los fenómenos que estamos viendo actualmente, el conflicto de Oriente, de China, Taiwán, que va creciendo cada vez más, el conflicto entre Rusia, y ya no solamente es Ucrania, sino que ya Rusia y Europa, y la OTAN, eso va escalando poco a poco. ¿Y qué va a hacer El Salvador ante eso? Más que puede ganar críticas o negativas o positivas, pero eso ni nos sube ni nos baja. Cabal, de vida. Cabal. Entonces, es una posición atinada. Okay. Bueno, y vamos a pasar ahora a las expectativas del órgano legislativo. Ya les queda un poquito más de 15 días a los diputados de esta nueva legislatura, y con cambios sustanciales que va a tener la nueva asamblea de 84 a 60 diputados, una supermayoría también de la bancada oficial y una oposición más reducida. ¿Qué expectativas se tiene en la nueva legislatura? Bueno, vamos a seguir viendo más de lo que hemos visto estos 5 años. Vamos a ver un quinquenio del presidente, al menos los próximos 3 años, en los que va a tener a sus anchas la legislatura. El pueblo le ha dado la carta blanca para que pueda actuar. Entonces, son 3 años de expectativas, en el sentido de que el pueblo se equivocó o no en esto. Entonces, va a depender mucho de lo que haga en los próximos, al menos este año, esta legislatura. No vemos hasta cierto punto un liderazgo más allá del presidente de la Asamblea Legislativa. No vemos un liderazgo así que digamos, wow, por aquí podemos tener un nuevo líder. Me llama la atención de eso de que, digamos, el pueblo se equivocó, ¿no? O tal vez lo que se equivocan es los gobernantes, pero el pueblo dice, esto necesitamos. Sí, total. Y eso me recuerda, por cierto, en un discurso que dio el presidente Funes, que dijo, no tenemos derecho a equivocarnos, dice. No tenemos derecho. Ahora, yo decía, bueno, ¿cómo es que no tenemos derecho a equivocarnos? Y en realidad tenía razón, porque como funcionarios no tienen derecho a equivocarse porque tienen primero muchos asesores. Se supone que evalúan todo y todo lo que tienen que evaluarlo, hay menos riesgos. O sea, tal vez uno sí, cuando puede hacer algo sin las herramientas, sin las asesorías, se puede equivocar, pero ellos no tienen derecho porque tienen todas las herramientas. Tenía razón, y también, digo yo, no sé si tienen derecho a equivocarse. Ellos dicen, los políticos dicen, no, nosotros somos humanos también, y no, pero eso no es una administración, no es una equivocación humana. Bueno, sí. La perfección es un estadio que... Por ejemplo, el Bitcoin es un riesgo, digamos, por decir algo, esa política. Pero se supone que lo evalúan y todo, lo calculan y tienen asesores. Entonces hay menos riesgo, menos equivocación. Sí, o sea, ahí están los valores de pro y contra. Hay que tomar todo, tienen sus asesores y saben los alcances
de las medidas, ¿va? A veces lo que se necesita son decisiones, ¿va? Decisiones políticas, de querer hacer o no las cosas, depender o no del dólar. Eso fue una decisión, ¿va? Como regresar al colón o buscar otra alternativa. Son decisiones políticas, ¿va? Y esas decisiones van acompañadas de su asesoría, su respectiva asesoría. Ahora, con lo que decía el expresidente Mauricio Funes, Cartagena, en realidad, ¿qué pasó ahí? Bueno, hay que preguntárselo a él. ¿Va? Y la historia. Y la historia que lo juzgue. ¿Va? Es más allá de un análisis que yo pueda hacer. Ahora, en cuanto al tema legislativo también, bueno, viene la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Se espera cambios también en el sistema judicial, partiendo desde la Asamblea Legislativa, reformas, qué sé yo, para sanear más, o sanear, digamos, el sistema judicial, que todavía es algo pendiente. O sea, medio caminado, pero es una cuenta pues pendiente. Sí, eso es lo que se esperaría, ¿va? Porque si el pueblo le ha dado carta blanca, le ha dado luz verde para que se hagan todos esos cambios, no solo al presidente, sino que a esta corriente de pensamiento, creo de que sí, todos esos cambios vienen, ¿va? Viene, que tanto nos convienen o no es su servidor quien deba estar juzgando en esta tribuna, sino que sencillamente lo más seguro es que sí se van a dar, ¿va? Todos esos cambios, donde el poder se aglutine en un solo partido, ¿va? En una sola corriente, ¿va? ¿Qué van a hacer ellos con ese poder? Eso es lo que vamos a ver especialmente en estos 3 años, en estos 5 años, ¿va? Y que Dios bendiga a El Salvador, ¿va? Entonces hay que esperar que ellos tengan la mesura suficiente para que hagan lo correcto. Ok. Bueno, antes de irnos al siguiente corte, nos queda pendiente lo de los retos de las nuevas municipalidades, que bajaron de 262 a 44, esta fase de transición. Bueno, eso es lo que hemos, definitivamente teníamos muchos municipios muy pequeños y su su administración era hasta cierto punto, el gasto que había de su administración era cuantioso, ¿va? Vamos a ver si esto funciona, ¿va? Porque ahora lo vamos a ver, hoy vamos a ver si esto va a funcionar o no, ¿va? Si los consejos municipales que abarcan ahora más territorio logran satisfacer todas esas demandas de tanto territorio, o el modelo anterior era el correcto, donde los consejos municipales estaban más cerca de la gente y podían suplir esas necesidades, ¿va? Aunque se gastara más en administración. Entonces, eso lo vamos a ver. Yo no tengo una bola mágica para saber qué es lo que va a pasar, pero sí, como todo cambio, que había que hacerlo, ¿va? Había que hacerlo. Si un modelo no estaba funcionando bien, entonces había que hacer cambio y hay que experimentar, ¿va? Hay el reto de los nuevos alcaldes que tienen que hacerlo funcionar. Que tienen que hacerlo funcionar, y tiene que haber mucha madurez de los concejales también, porque no solamente son los alcaldes, sino que también sus consejos municipales, que ahora son plurales, en el sentido de hacer país, ¿va? De hacer país, y tal vez por ahí se pueda crear una oposición más coherente, ¿va? Ya que a nivel legislativo en el periodo anterior no pudimos ver eso. Okay. Bien, vamos a hacer la siguiente pausa, ya regresamos y vamos a hablar sobre los proyectos periodísticos y literarios también. Gracias, gracias. Sobre, bueno, Max Herrador es periodista y escritor. Ya regresamos.
mundo, conocer otras culturas, otros amigos, estudiar en una universidad en el extranjero. Ah, pero te da miedo ir por ese sueño porque no sabes hablar inglés. Que no sea una excusa. Hoy aprender inglés es más fácil, rápido, a tu tiempo. University Idiomas Link tiene clases ilimitadas con maestros en vivo. ¿Qué esperas? Llama ahora y cumplí tu sueño. Llegó la hora de preparar tus impuestos. Ven y sé parte de esta gran familia en Honoria Consulting. Por más de 15 años nos hemos preocupado por el bienestar de tu familia. Y ahora más que nunca podrás obtener el mejor resultado del DMV. Yo soy Dania Maya. Llámame 24/7 para poder obtener el mejor reembolso. Miami, baby. It's the Cuban. Continuamos en ITV gracias a los que nos ven a través de Verizon, el canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, de costa a costa y frontera a frontera en los Estados Unidos. Bien, Max, hablemos sobre sus publicaciones. Hay varios libros que están también disponibles para que los vea la gente en la página web. Cuéntenos sobre ese proyecto. Bueno, gracias Luis Alberto por darme este espacio y ya hablamos un poco del análisis político y todo, y ahora hablemos sobre la cultura, más que de Max Serrador, hablemos de la cultura. Y porque te conté hace poco en el segmento anterior de que me había inclinado por la literatura y escribir, porque considero que si el país quiere caminar hacia el desarrollo debe de culturizarse, ¿va? Eso es una condición. Una condición clara, ¿va? Que tenemos que hacer. Entonces decidí dar mi aporte, ¿va? Poner mi grano de arena, mi grano de maíz, mi grano de arroz, como quieran llamarle. Entonces me puse a escribir y fue hace 10 años que publiqué mi primera novela, Ojo de Venado, que está agotada. Aquí ando uno de los libros de la Lux, ¿va? Que es 3 jóvenes que inventan una aplicación para hablar con las plantas. Entonces y que los acompaña un alux, un duende del mundo maya, ¿va? Son temas mitológicos que encierran ciencia ficción pero también realidad, porque hay gente que habla, habla y se siente, abraza las plantas y le pide que la ciencia ficción tiene que basarse sobre la ciencia real, ¿va? Y sí existe eso, ¿va? Sí, hay científicos que tratan esos temas, pero bueno, más que hablar y enfrascarme en un libro en particular, durante la pandemia, yo lo que hice para no hacerme loco y aburrirme, entonces me puse a escribir, pero de forma desenfrenada, pues de que me levantaba, pasamos 6 meses en encierro, me levantaba y escribía 12 horas, entonces empecé a escribir varios títulos. Entonces, total, dije, después pasada la pandemia, empecé a tocar puertas de editoriales, y las editoriales, en mis manos, tenía 8 o 9 títulos de libros, más ya los publicados y otros más. Entonces, total eran 9 libros que tenía, y las editoriales me decían, no, le podemos publicar tal vez uno, ¿va?
si acaso, y yo quería publicarlos todos. Entonces decidí de forma independiente hacer mi propio proceso. Conseguí una editora, que por cierto saludos a Mercy, que tanto me ha apoyado en el trabajo de editorial, porque uno siempre debe tener la mesura de que otra persona le edite sus libros. Me apoyé de otras personas para crear una plataforma, que es el maxerrador.com. Les invito a que la visiten, ¿va? Ahí pueden... Y está fácil de aprendérsela. maxerrador.com, sí. Los invito a que la visiten y que se suscriban a la plataforma. La suscripción es básicamente comprar la membresía, ¿va? Cuesta $10, ¿va? Es así como Netflix, que al tener la membresía pueden descargar los libros, ¿va? Pero no por un periodo de un mes, sino que por un año. Entonces, prácticamente... Casi sale a menos de $1. Sí, cabal, o sea, y van a poder descargar los libros, leerlos, incluso hasta compartirlos, ¿va? Si yo lo que quiero, no quiero obtener una fuente de financiamiento para poder seguir escribiendo, ¿va? Para poder transformar estos contenidos. Por ejemplo, este libro tal vez más adelante hacer los audiolibros, ¿va? O hacer las traducciones al inglés, ¿va? Entonces, pero para eso se necesitan recursos. Entonces he puesto a disposición la plataforma maxerrador.com y pueden descargar mis cuentos y novelas, ¿va? Porque tengo varios cuentos, casi todos de carácter mitológico, ¿va? Y tengo novelas de realismo mágico, ¿va? Y también de que hablan de muchas realidades. Y bueno, de realidades, por ejemplo, este de periodismo de opinión, a pesar que fue escrito hace 10 años, ¿cómo que si estuviera en la actualidad? Bueno, sí, lo terminé de compilar, la compilación del año pasado, y vengo recogiendo artículos desde hace más de 10 años, de 15 años, donde le llevo el pulso tanto al concierto de la política nacional, regional e internacional. Entonces, es un buen libro para ilustrar y para conocer la historia. Sí, claro, la historia reciente del país, porque ahí cubro los temas de la tregua entre pandillas, un periodo muy interesante que el joven, especialmente yo escribo mucho para el joven, que el joven puede ir dándose cuenta qué es lo que pasó. En realidad es un libro que tiene esa función de ser una hemeroteca, ¿va? Y es un libro netamente electrónico. ¿Y por qué? Porque en vez de tener pies de página, que es el pie de página que cuando uno va leyendo lo manda para abajo, tiene links que lo llevan a sitios web donde se amplían más los temas. O he hecho entrevistas donde abordo temas como, por ejemplo, las adicciones, ¿va? Y cómo afectan las adicciones a la familia y cómo la familia los puede tratar. Y mando links de opiniones sobre psiquiatras y otras entrevistas y otros materiales que anteriormente hice. Ahora, estaba viendo también de que fuiste el primero en presentar en la DINAES el libro. Cuéntame cómo. Ya. Cada libro tiene su registro. O sea, estos son libros que no simplemente los hago y los publico. No, un libro tiene un proceso. Por eso es la industria del libro. Y el último proceso de un libro es irlo a inscribir al ISBN, ¿va? Que es el registro comercial internacional de cada libro. Y eso, cada país tiene su oficina de ISBN en la Biblioteca Nacional. Entonces, yo fui el primer escritor que registró su obra en la nueva Biblioteca Nacional, ¿va? Claro, cada escritor registra su libro, pero dio la casualidad de que a mí me dieron los ISBNs a los 2 días que abrieron la Biblioteca Nacional ya al público. Entonces yo llegué a traer mi ISBN y fue el primero que registré mis libros en la nueva biblioteca, que por cierto está muy bonita, a pesar de todas las críticas que dicen, y
es otro concepto de biblioteca, y felicito también a las autoridades del Ministerio de Cultura por darse el tiempo y darse esa visión de tener una biblioteca diferente. Es una muy buena biblioteca que va más allá de la biblioteca tradicional, y esas vienen siendo las críticas de, no hombre, si ahora ahí ni se lee y ahí hay como que fuera una sala de cine. Pero ahí incentiva al menos a leer los libros y a conocerlos. Es que esa es la idea. Para empezar, ya la lectura es a distancia, es electrónica. Y las bibliotecas son centros de producción de jóvenes talentos. Entonces, si ustedes observan la biblioteca de Helsinki, de Finlandia, que es considerada de las más modernas en Europa, la biblioteca salvadoreña viene siendo una semejanza también a ese modelo de biblioteca. Entonces, ahorita la gente lo ve extraño, o sea, los detractores lo ven extraño, pero sí, no, es interesante lo que están haciendo. En redes sociales, cuando yo expongo estos temas y digo, no, es una buena biblioteca, me caen una lluvia de ataques, que a veces, yo siempre los leo, hay unos que no los leen por guardar la salud mental, pero yo los leo, y en la medida que es posible les contesto, porque siempre me gusta tener la interacción con la gente. Y sí veo eso, la nueva biblioteca. Pero hablando de mis libros, es importante crear identidad y pertenencia a la gente. Porque si nosotros hemos hablado de cultura y que un pueblo culto es más desarrollado, pero ¿en qué consiste la cultura? La cultura consiste en que el salvadoreño como tal, el salvadoreño de a pie, empiece a modificar sus patrones de conducta. Sus patrones de conducta es que, por ejemplo, si encuentro un teléfono en la calle, lo devuelva. Si veo que una señora botó un billete, me recoja, mire, botó este billete. Esos son patrones de conducta. O darle el paso en el tráfico. Darle el paso del tráfico a las personas de tercera edad o personas con discapacidad. Entonces, esos patrones de conducta tienen que ir cambiando para bien. Entonces, es precisamente a eso lo que se refiere un pueblo culto, un pueblo que tiene mayor conocimiento, mayor margen para tomar decisiones más inteligentes. ¿En qué sentido? De que conoce más. Entonces, al conocer más tu panorama, tomas mejores decisiones. Entonces, a eso es lo que se llama un pueblo culto. Eso solo se logra leyendo o adquiriendo conocimiento de literatura o de arte. También no hay que dejar afuera las otras expresiones artísticas, pero la lectura tiene esa particularidad que te enseña de una forma directa y en profundidad. Entonces, yo quiero escribirle a los jóvenes. A veces ya los viejos, si ya no tenemos ese hábito... Ellos deben de escribir. Ajá, eso no tenemos a cabal, ese hábito de lectura difícilmente va... Pero los jóvenes no, los jóvenes son el futuro. Entonces, si logramos de que los jóvenes lean más, es un punto a favor. Okay. Bueno, gracias por su participación. Bueno, importante también el aporte a la cultura y el conocimiento de nuestros amigos. Y bueno, esperamos que también compartan esta entrevista para que más gente conozca opinión y otro tipo de valor agregado, digamos, del conocimiento. Gracias, Luis, por invitarme. Siempre estoy a las órdenes para que podamos platicar temas de análisis, de interpretación. Hay muchas cosas que ver, y te agradezco, pues, y un saludo a la diáspora, que yo considero que es una gente muy valiente, que tiene mucho que aportar, no solamente al país, sino que al mundo, a su familia, y me alegra poderme dirigir en este espacio que es tan importante, así que... Bueno, y de ese tema podemos hablar más adelante, importante, lo de la diáspora y todo el contexto que tiene. Y hay muchos libros interesantes, así es que pueden visitar también la página maxherrador.com.
Gracias también a ustedes, amigos televidentes, y los invitamos a otro programa de ITV El Salvador. Por el mundo, conocer otras culturas, otros amigos, estudiar en una universidad en el extranjero. Pero te da miedo ir por ese sueño porque no sabes hablar inglés. Que no sea una excusa. Hoy aprender inglés es más fácil, rápido, a tu tiempo. University Idiomas Link tiene clases ilimitadas con maestros en vivo. ¿Qué esperas? Llama ahora y cumplí tu sueño. Llegó la hora de preparar tus impuestos. Ven y sé parte de esta gran familia en Honoria Consulting. Por más de 15 años nos hemos preocupado por el bienestar de tu familia. Y ahora más que nunca podrás obtener el mejor resultado del DMV. Yo soy Dani Amaya. Llámame 24/7 para poder obtener el mejor reembolso. ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Véanos a través de Verizon Canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, de costa a costa en Estados Unidos.